se lembram de eso? ¿Cuáles son las diferencias de PETG con poliuretano? De que uno es más flexible que el otro, se usan para movimientos distintos porque el poliuretano es para expandir y el PETG es para hacer movimientos como giro donde se necesita más material, más firmeza. Uno es más estético, uno se mancha más rápido que el otro, uno es más resistente. ¿Cuál es más estético? El poliuretano. No, el poliuretano creo que es menos estético que se mancha, que tiene que una cosa de agua, línea de agua, algo así decía usted. Vamos lá. Todos están correctos, ¿sí? Entonces, primer punto. PETG es un material que es más rígido, ¿sí? Entonces acá, PETG tienes una mayor rigidez. Mientras lo poliuretano es más elástico. El primer punto, y creo que sea la principal diferencia entre ellos, es que uno es más rígido y otro es más elástico, ¿sí? Pero la diferencia práctica es que cuanto más rigidez nosotros tenemos, mayor control de algunas movimentaciones nosotros también encontramos. Materiales que son más elásticos son buenos para recuperación de forma, ¿sí? Entonces, poliuretano tiene una recuperación de forma mejor. Y así nosotros tenemos, por ejemplo, una facilidad de se hacer expansiones. Propiedades físicas controladas. Ahora, cuando nosotros tenemos un material más rígido, nosotros tenemos un mayor control de movimentación. Y este control es bueno para nosotros, por ejemplo, porque los alineadores abrazan coronas. Y pelo facto de abrazar en coronas, nosotros estamos distantes de los puntos de resistencia de los dientes. Entonces, para movimentaciones que dependen más de movimentación de raíz, nosotros necesitamos de un poquito más de rigidez do que elasticidad. Es por eso que el material como poliuretano no es bueno, por ejemplo, para giro. Opa! Se vai ficar lindo aqui o dia inteiro. Para giros. ¿Sí? Es bueno para expansiones, pero no es bueno para rigidez, para giros. Para giroversión. Para giroversión. Giroversión. Y también no es bueno para movimentaciones de raíces. Luego cuando se necesita ahí mejor recuperación de forma en la expansión, él no tratará de devolverse a... Cuando nosotros apretamos, cuando necesitamos hacer una expansión, mira, tenemos una arcada de este modo y la próxima etapa la arcada está un poquito más vestibularizada o expandida. Lo material tiene que se comprimir para tener la forma que está ahora y hacer la fuerza para la primera etapa. ¿Sí o no? Mira, tenemos acá una forma de arco que está de este modo. En este modo tienes el estadio 0. Ahora, el estadio 1, nosotros tenemos una forma un poquito más expandida. Estadio 1, la forma es un poquito más expandida. Lo material, por ser elástico, tiene una capacidad mejor de estar programado en estadio 1, hacer una contracción para llegar a estadio 0 y hacer la fuerza para regresar a estadio 1. ¿Sí? Así con el estadio 2, lo material se contrae para se encontrar en estadio 1 y evoluir para estadio 2. Esto es una recuperación de forma un poquito mejor en los poliuretanos. ¿Sí?
Pero lo gran problema también de los poliuretanos es que tienes una mayor facilidad de manchamientos. Se mancha. De manchas. Así son menos estéticos. Do que cuando comparado con PETG. Pero en la práctica la diferencia es muy pequeña, ¿sí? Claro, si ustedes tuvieran la oportunidad de tratar un paciente con Invisalign y otro paciente con cualquier marca con PETG, ¿sí? Después de 10 días, lo Invisalign va a estar mucho más amarillo do que lo PETG, que está más transparente, ¿sí? Esto porque el manchamiento de lo Invisalign y de los poliuretanos son mayores. ¿Esto quiere decir que poliuretano es mejor que PETG? No, y PETG no es mejor que poliuretano, pero para movimientos que necesitamos de más control de raíces, los más rígidos son mejores, ¿sí? Como por ejemplo movimiento de translaciones. Necesitamos de un poquito más de control de las raíces. Movimiento de torque, por ejemplo, un material más rígido tenemos una eficacia muy mayor. Ahora, por ejemplo, si necesitamos de una movimentación de expansión, o sea, de un material que sea un poquito más elástico, poliuretano sí queda muy bien para nosotros. ¿Sí? Esta es la principal diferencia de PETG para poliuretano. ¿Tranquilo? Sí. Valentina, ¿todo bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, la segunda pregunta fue sobre los días de utilización. ¿O qué que ustedes responderam? 14 días. Movimiento. 7, 10, 15 días. ¿Y por qué el movimiento cambia los días? Porque, por ejemplo, si era PETG, era de 10 a 11 días, 12 días, no más que eso. Y si era poliuretano se podía tener hasta 14 días. Mira, vamos a pensar así. Nosotros vamos a hacer una padronización de días de acuerdo con la movimentación y no de acuerdo con el material. Creo que va a ser lo mejor camino para nosotros, ¿sí? O que cambia, na verdade, los días de utilización. Primer punto, todo material, nosotros tenemos un relajamiento de lo material, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos una fuerza, todo material se pierde la fuerza después. Depois ou agora? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Muita chuva? Então, Entonces, perdemos un poquito de fuerza, así que nosotros pasamos a utilizar lo material, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ponemos el material, sufre una tensión y esta tensión nosotros tenemos una pérdida de fuerza instantánea. Algunos materiales nosotros tenemos un control de fuerza por más tiempo, otros materiales nosotros tenemos una pérdida de fuerza con más velocidad. Entonces nosotros tenemos el gráfico de tensión por deformación. ¿Te recuerdan de este gráfico? Todo material que nosotros empezamos una fuerza hasta un punto que atinge su fuerza máxima sin sufrir deformaciones permanentes. Y después nosotros pasamos a sufrir deformaciones permanentes hasta su punto de ruptura. Los alineadores, las láminas de alineadores, cuando nosotros ponemos una fuerza en la lámina de alineador, nosotros pasamos a encontrar una fuerza que se pierde más ligera do que cuando comparamos con los alambres, ¿sí? Entonces, cuando llegamos al punto máximo, nosotros perdemos una fuerza un poquito más ligera. Pero la diferencia es que tenemos PETG y tenemos poliuretano. Los PETG piden la fuerza un poquito más rápido, más ligero do que los poliuretanos, ¿sí? Pero la primera idea que nosotros cambiamos alineadores de días a días es la pérdida de fuerza. Cuando llegamos al punto máximo de tensionamiento, nosotros cambiamos para lo próximo para evitar un punto de recidiva. Tranquilo? Este es el primer punto. El segundo punto es la fisiología de la movimentación dentaria. La fisiología, nosotros tenemos los dientes adentro
de un hueso alveolar. Entonces tenemos hueso alveolar con los ligamentos periodontales. Cuando aplicamos una fuerza, por ejemplo, de mesialización o de distalización, de un lado tenemos un apretamiento de las fibras periodontales, de otro lado nosotros tenemos el estiramiento. Y así nosotros tenemos lo que llamamos de remodelación de hueso, ¿sí? Pero algunas movimentaciones nosotros tenemos más remodelación de hueso y otras movimentaciones nosotros tenemos menos. Las movimentaciones que dependemos de más remodelación de hueso, nosotros tenemos más tiempo de la lámina en la boca del paciente. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo una translación, un cambio de punto A hasta punto B del diente del paciente. Nosotros tenemos una remodelación de hueso mucho mayor, ¿sí? Por cuenta de eso, vamos a tener los alineadores por más tiempo en la boca del paciente. Movimentaciones, por ejemplo, de giro. Nosotros tenemos cambio de hueso alveolar, muy poco. Los dientes, claro, están en movimentaciones adentro del hueso, pero la cantidad de neoformación de hueso es menor. Entonces, nosotros dejamos por 10 días, ¿sí? Si las movimentaciones es una movimentación de translación, como distalizaciones, nosotros tenemos una formación de hueso un poquito mayor, entonces dejamos por 15 días, ¿sí? Ahora, la excepción son para las expansiones y los echamientos de espacios que nosotros hacemos por 7 días. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo cierre de espacio, além de la remodelación de hueso, nosotros tenemos un gran problema que son las pérdidas de fuerza que son muy instantáneas. Entonces, para disminuir las posibilidades de tener recidivas, nosotros cambiamos un poquito más ligero, mismo que nosotros cambiamos mucho el hueso alveolar. ¿Sí o no? Sí. ¿Tranquilo? Entonces, echamiento de espacio y contracciones, nosotros vamos a hacerlo con 7 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una pérdida de fuerza mucho más ligera. Ahora, siempre que una movimentación depende de remodelación de hueso mucho mayor, nosotros vamos a dejarlo un poquito más. Entonces, los tiempos, 7, 10 o 15 días, van a depender de la movimentación que nosotros vamos a hacer. Cuanto más cambio de hueso alveolar, más tiempo nosotros vamos a dejar los alineadores, ¿sí? De este modo, si alguna empresa habla para ustedes, vamos a poner por 10 días todo tiempo de tratamiento, ustedes tienen que saber ser críticos. ¿Por qué estamos haciendo eso? Es una movimentación que depende de mucho tiempo. No es una movimentación que depende de mucho tiempo y así ustedes van a programar los cambios de acuerdo con la idea que ustedes habían creado. ¿Todo bien? Doctor, para 7 días era cierre de espacio y para expansión. Echamiento de espacio y expansión. Y para traslaciones, Traslaciones 15 días. 15 días. ¿Y Igual que 10 días? giros. ¿Y 10 días? Giros 10 días. Todos los demás 10 días. Intrusiones, extrusiones, torques, giros 10 días. ¿Sí? Con 7 días nosotros solo necesitamos en expansiones, en echamiento de espacio y cuando necesitamos de una modificación de la inclinación de corona sin nos preocupar con la raíz. ¿Cuándo que necesitamos hacer eso? Cuando necesitamos hacer solo una vestibularización de corona y que la raíz pueda sufrir una movimentación sin control. Si necesitamos de control de raíz, estamos hablando de torque. Vamos a relembrar siempre que torque no es movimentación de coronas. Torque es movimentación de raíces. ¿Sí? Porque nuestra cabeza está tan fijado que en torque nosotros cambiamos inclinaciones por cuenta de los brackets en coronas
o entonces en láminas, en coronas, y creamos que el torque es una movimentación de corona, pero no es. Torque es movimentación de raíz, ¿sí? En movimentación de raíces necesitamos de un poquito más de tiempo. Pero como no hay un cambio muy amplio del hueso, no necesita ser 15 días. Para 15 días yo estoy haciendo, buenos días, ¿todo bien? Todo bien. Para 15 días solo de estabilizaciones, no pasa nada. Ahora para todos los demás podemos hacerlo con 10 días o 7 días. ¿Todo bien? Esta respuesta de la prueba, tranquila. La tercera pregunta, el manejo inicial con el paciente. Entonces yo había mostrado en la clase para ustedes que nosotros vamos a recibir los pacientes, nosotros vamos a hacer toda la parte clínica de los pacientes, vamos a hacer los pedidos de los exámenes, o sea, radiografía telelateral, radiografía panorámica, las fotos intraorales y extraorales, y vamos a escribir o que nosotros estamos viendo. O sea, el paciente se encuentra clínicamente con una clase 2 molar, o entonces una clase 3 molar, la guía canina de este modo, la guía de protrusión de este modo, y así nosotros vamos a escribir un relatorio, ¿sí? un pedido como si fuese un requerimiento para los laboratorios, como que necesitamos hacer la corrección del paciente. La empresa va a enviar para nosotros un programa con una planificación y nosotros debemos ver en ese programa todos los movimientos. Todas las empresas envían una tabella y esta tabella tiene una tabla con los números, las cantidades de movimiento de corona, de raíces de cada diente, y así vamos a ver si está dentro de lo que nosotros necesitamos. Siempre se recuerden, nosotros en control, nunca una empresa, ¿sí? Lo conocimiento parte de nosotros, o lo conocimiento no parte de un técnico de informática. ¿Todo bien? Y nosotros vamos a ver si está dentro de la planificación posible adentro de nuestra ortodoncia. Y si estuviera, nosotros vamos a aprobar el plan de tratamiento, hacerlo pago y van a enviar para nosotros el paquete con los alineadores. Cuando llegar el paquete de alineadores, vamos a abrirlo y vamos a ver si tienes la guía de attachments, si tienes los alineadores, si tiene la tabla con la cantidad de desgastes interproximales que vamos a hacer en cada momento. De inicio, todo listo, nosotros vamos a llamar a nuestro paciente, hacer la profilaxia de los pacientes y la cimentación de los ataches. La cimentación de los ataches, nosotros tenemos resinas, puede ser cualquier resina que ustedes les gustan trabajar. Yo había hablado para ustedes de una resina fluida de FGM que se llama Unique VitraFlow. Y esta resina es una resina fluida que tiene descarga. Así nosotros podemos trabajar sin nos preocupar en el escollimiento de la resina, ¿sí? Vamos a poner en los nichos de los ataches. Te recuerdan que lámina de atache es una lámina más fina. Justamente para nosotros podemos sacarla con más facilidad, ¿sí? Vamos a poner en boca y fotocurar en nuestro paciente y así nosotros tenemos las cimentaciones de todos los ataches. Tranquilo. Vamos a pegar la tabla de desgastes interproximales y hacer los desgastes interproximales para la cantidad de láminas que vamos a entregar a nuestro paciente. Yo me recuerdo que hablo para ustedes para entregar algo en torno de inicio de 4 a 6 láminas, hacer los desgastes hasta la etapa número 6 y entregar a lámina para el paciente cambiar en su casa y retornar por volta de 2 meses después. ¿Sí? Se entregan 6. Sí, porque me gusta ver mi paciente a cada 2 meses. ¿Sí? Y los desgastes interproximales, hacerlo solo para las etapas que están siendo entregues. Si yo estoy entregando de 1 a 6, voy a hacer los desgastes pertinentes de 1 a 6. Y todo eso va a estar en la tabla que yo mostré para ustedes en clase. ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Bueno, cimentamos, desgastes interproximales,
entrega algunas láminas, no vamos a entregar todas las láminas para los pacientes de una única vez, y pide para los pacientes regresar después de 2 meses para vermos cómo estamos de evolución. Cuando el paciente llega después de 2 meses, vamos a ver en software de planificación cómo estamos, y vamos a ver en boca del paciente cómo estamos. Y vamos a comparar si la evolución está cerca. Y recuerden que el software de planificación es digital. Y la boca de los pacientes es lo que ocurre por verdad por todas las veces. ¿Sí? Entonces, siempre, nosotros nunca vamos a tener lo mismo resultado, pero un resultado muy parecido que debemos procurarlo. ¿Todo bien? Bueno, y la última pregunta de la prueba fue clase 1 con alineadores. ¿Cómo obtenemos espacio? Entonces, en clase 1, en gran parte de las veces, o el paciente está biprotruso, o entonces nosotros tenemos un apiñamiento anterior con los molares en clave, ¿sí? ¿Cómo obtenemos espacio? ¿Cómo hacemos el tratamiento de clase 1? Stripping. Sí. Expansión. Expansión, ¿qué más? Tenemos una jerarquía. Primer punto. Nosotros vamos a ver si los molares están bien posicionados de acuerdo con 6PTV. ¿Sí? Si los molares estuvieran más adelantados, nosotros podemos distalizarlo y ganar espacio para los dientes anteriores. ¿Sí? Otro modo de ganar espacio haciendo vestibularizaciones de las coronas. Si vestibularizamos las coronas, ganamos un poquito más de espacio, algo en torno de 4 milímetros, 3 milímetros en la arcada, y así podemos reposicionar los dientes como se debe. Tercer modo, hacer desgastes interproximales IPR o stripping. ¿Sí? Entonces vamos a hacer los strippings para ganar espacio, para poner los dientes anteriores en posicionamiento ideales. Otro modo, vestibularización. Si posible, nosotros vamos a hacer vestibularización o protrusión dentaria anterior. Pero debemos tomar mucho cuidado con la cantidad de sínfise que el paciente tiene para que nosotros no fenestramos las raíces de los dientes. ¿Sí? Entonces, la cantidad de hueso es importantísimo para nosotros en ese momento. En la última etapa, hacer exodoncias de premolares para reponer los dientes anteriores en posicionamientos ideales. ¿Tranquilo? ¿Alguna duda más? ¿No? ¿Acertaron todas? Muy bueno. Quase todas. Cualquier duda, por favor, háblame. ¿Sí? Bueno. Sábado ustedes van a tener clase de disfunciones temporomandibulares de ATM con José Roberto. La clase de sábado va a ser buenísima. José Roberto tiene una expertise muy buena en ATM. ¿Sí? Entonces aprovechen mucho. Ahora vamos a hablar un poquito de los alambres. ¿Sí? Entonces, alambres en ortodoncia, nosotros tenemos muchos alambres. Cada alambre tiene su particularidad, tiene su forma de trabajo. Inicio de nuestra ortodoncia, nosotros trabajamos con alambres hechos de oro, al inicio. Pero oro siempre fue muy costoso. Estaba solo reservado para algunas personas que tenían un poder adquisitivo para hacerlo. Nosotros empezamos en 1929 con la crisis de Nueva York, de la Bolsa de Valores de Nueva York, y que todos los materiales en todo el mundo habían desaparecido, entonces estado muy costoso, así como oro, que siempre fue muy costoso. Necesitábamos de un material que fuese un poquito más barato para podermos trabajar en nuestra ortodoncia. Y así nosotros desenvolvemos el acero. Entonces, el acero había surgido por necesidad de disminuir el costo de nuestra ortodoncia. ¿Sí? Entonces, a lo largo de todo el tiempo, diferentes materiales fueron empregados en nuestra ortodoncia. Todos tienen sus cualidades, todos tienen sus limitaciones. A inicio de la ortodoncia, entonces, utilizamos oro y después acero. Pero acero
tienes algunos problemas, como por ejemplo su rigidez. Es un material muy rígido. Y así empezamos a procurar algunos materiales que pudiesen nos ayudar en algunas movimentaciones. Pasamos a utilizar twist flex, Nitinol, porque necesitávamos de algunas características que fueron muy interesantes para nosotros con el pasar de los tiempos, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos algunas propiedades fundamentales de los alambres. Primera propiedad es lo módulo de elasticidad. Conceptos, módulo de elasticidad. Quando hablamos de módulo de elasticidad, estamos hablando de rigidez do material. Quanto maior su módulo de elasticidad, maior a rigidez do material. ¿Sí? Mira, quando nosotros hablamos de ese gráfico de tensión por deformación, todos los materiales tienen una tensión y cada tensión aplicada va a deformar o material de algum modo. Entonces, materiales que presentan un alto módulo de elasticidad, quer decir que nosotros tenemos que aplicar una tensión muy amplia para hacer una deformación. Una deformación. ¿Sí? Bueno, tensión muy amplia con deformación, mayor módulo de elasticidad. Isso quer dizer que o material se torna mais rígido. E assim se comportam os aceros. ¿Sí? Rigidez nem sempre é bueno. Nosotros vimos em láminas de alineadores que temos láminas mais rígidas, temos láminas mais elásticas, e algumas das vezes necessitamos de mais elasticidade e outras vezes necessitamos de pouquinho mais de rigidez, e assim se passa também com os alambres. Nosotros tenemos el concepto de resiliencia. O que es eso? Aplicamos una tensión hasta lo punto que si yo cierrar la tensión aplicada, el material se regresa a su forma de origen. Esto después nosotros tenemos una deformación. Esto es lo que llamamos de deformación elástica. ¿Sí? Después, si yo continúo haciendo un poquito más de tensionamiento, tenemos deformación plástica. Deformación plástica, o material tiene una deformación permanente, pero sin hacer ruptura de lo material, hasta su punto de ruptura. Hasta que o material tiene su ruptura, nosotros hablamos de eso de resiliencia, la capacidad del material de absorber las fuerzas puestas sin se romper. ¿Todo bien? Esto es resiliencia. Memoria de forma. O que es eso? Nitinol, tienes memoria de forma, ¿sí? Cuando apretamos un alambre de nitinol, se regresa a su forma de origen. Vamos a poner una tensión mayor y la forma va a se regresar a su forma de origen. ¿Todo bien? Esto es memoria de forma. Superelasticidad. Capacidad de material de ser más elástico. Cuanto más elástico, menos rígido. ¿Te recuerdan de eso? En la clase de hoy, ¿sí? Formabilidad y soldabilidad, la capacidad del material de nosotros conseguimos formarlo de nuestro propio modo, con dobles, haciendo anclas y todo más. Propiedades clínicas, liberaciones de fuerza, todo material va a liberar fuerzas, ¿sí? Y estas fuerzas pueden ser controladas a lo largo del tiempo o entonces nosotros podemos perderla con más facilidad como son con las láminas de los alineadores. O que hablamos en portugués de atrito, ustedes conocen por fricción, ¿sí? O que es fricción? Fricción es una fuerza que es puesta contra la fuerza que nosotros estamos aplicando. Mira, yo tengo este sillón. Si voy a hacer una fuerza para movimentar este sillón, toda parte de solo va a ser una fuerza contra yo, ¿sí? Claro, tenemos otras propiedades como gravedad, como peso del material y todo más. Pero para nosotros comprendemos la fricción, si yo voy a aplicar una fuerza de movimentación, el solo va a aplicar una fuerza contra yo. Vamos pensar agora em los alambres e em los brackets. Em alambres e brackets, nós temos um bracket, uma vista frontal, ¿sí? Um bracket assim. E nós temos um alambre passando adentro do bracket.
Si nosotros vamos a hacer una fuerza de traslación, o sea, mesialización o distalización, nosotros tenemos un bracket que va a escorregar por el alambre. No. Creo que aquí tienes otro. ¿Sí? Entonces un diente está acá con un bracket cimentado y un alambre. Y el alambre adentro del bracket. Si el diente va a se movimentar de punto A para punto B, tenemos un escorregamiento de este diente por el alambre. Dos materiales en contacto tienen fricción, porque nosotros necesitamos poner una fuerza mayor en la movimentación do que la fuerza que el alambre está aplicando en el slot del bracket. Esto es fricción. Algunos alambres tienen más fricción, otros alambres tienen menos fricción. Algunas ligaduras van a nos dar más fricción do que otras. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vamos a dificultar un poquito más. Bracket, alambre, y nosotros vamos a poner una ligadura elástica. Ligadura elástica son hechos de látex. ¿Sí? O que acá en Brasil hablamos de borracha. Pero borracha es una cosa, borracho es otra. ¿Sí? Entonces, borracho hoy. Brasil. 3-0 hoy. Sí. Estou sendo muito otimista. Você é muito otimista. Zé, hoje o Ney vai entrar e vai meter 2. Anota aí. Vou tomar uma cerveja para cada gol de Brasil hoje. Então não vai se quedar com raiva. Bueno, ligadura elástica, látex. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de pegar um látex e passar algo por este látex. Látex a hacer uma força dificultando a movimentação deste material. Então, látex produz uma fricção muito maior no alambre. E alguns alambres têm fricção com o bracket. Então, automaticamente, nós teremos que fazer uma força muito maior no bracket para hacer movimentaciones para vencer la fricción del alambre y de la ligadura. Así, si nosotros ponemos ligadura metálica, tenemos menos fricción. Esta es una de las ideas de la creación de autoligables, por ejemplo, es disminuir fricción. ¿Todo bien? Bueno, ¿comprendieron sobre fricción? Porque esto es muy importante para la clase de hoy. Tranquilo. Resistencia a deformación, o sea, no tener una deformación permanente y una biocompatibilidad con nosotros. Entonces los materiales deben ser biocompatibles. Bueno, así hoy nosotros tenemos 3 grandes tipos de alambres. Tenemos los convencionales que nosotros utilizamos en día a día en la práctica de la ortodoncia. Tenemos los más avanzados que también podemos trabajar, pero son un poquito más costosos. Y tienes los de alta tecnología que, mira, yo había trabajado una única vez y es muy costoso y creo que nosotros no tenemos tanta ventaja así para trabajar con eso todos los días. Y voy a explicar un poquito para ustedes sobre todo, ¿sí? Entonces empezamos con los convencionales, acero, níquel y TMA. Bueno, los aceros son alambres de altísima rigidez y que tienen una baja resiliencia, o sea, puede se fracturar. Con excelente control de forma. Las ventajas de los aceros, que son alambres de bajo costo, que tienen un excelente control de torque y de rotaciones, muy fácil de nosotros hacemos dobles de primer, segundo, tercera orden, y que tienes una bajísima fricción. Es un alambre muy bueno para deslizamientos, ¿sí? Con mecánicas de distalizaciones, de mesializaciones. Pero las desventajas es que tienes una bajísima flexibilidad, fuerzas mucho más intensas, y no es indicado para las fases iniciales.
¿sí? Entonces, mira, de inicio, nosotros solo teníamos acero. Después de oro, solo acero. Entonces los apiñamientos eran tratados con acero. Pero lo gran problema es la fuerza que aplicamos en acero. Es una fuerza muy amplia, un material muy rígido, ¿sí? No, por ser rígido, tienes alto módulo de elasticidad. Y así nosotros podemos hacer las dobles, pero no tiene recuperación de forma. Entonces nosotros estábamos haciendo mucha fuerza sin recuperación de forma. Los dientes que están apiñados hacíamos una fuerza inicial muy amplia. Y fue así que empezamos a hacer los tratamientos con las dobles, ¿sí? Para resolver un poquito más de elasticidad de lo material. Mira, cuando nosotros tenemos un material que necesitamos poner un poquito más de elasticidad, y es rígido, ¿cómo que podemos hacer? Con dobles, porque así aumentamos el perímetro de lo tamaño del alambre y así el alambre se torna un poquito más flojo. Pero esto no quiere decir que nosotros tenemos una fuerza puesta menor. Tenemos un poquito más de flexibilidad, ¿sí? Entonces, el gran problema de acero en la época era que nosotros tuvimos una aplicación de un alambre que es mucho más rígido, con mucho más fuerzas. Y así los prejuicios en la parte periodontal para nuestros pacientes eran mayores, ¿sí? Entonces, para fases iniciales no son bienvenidos, pero son buenos para las fases finales final de tratamiento, que necesitamos asentar la oclusión para cerrar todo el tratamiento de nuestros pacientes. Como por ejemplo la confección de arcos ideales. ¿Te recuerdan de arcos ideales? Cuando nosotros vamos a cerrar los tratamientos, vamos a dar la conformidad ideal que nosotros creamos de acuerdo con el arco ideal, y es una posibilidad utilizar un alambre de acero. Para mecánica de deslice, es bueno, ¿sí? Mecánica de deslice, traslaciones dentarias, porque como tienes baja fricción, nosotros podemos movimentar el diente con un poquito más de facilidad. Confecciones de dobles, de anclas, control de torques y los arcos ideales. Pero claro que el gran problema de acero era porque nosotros teníamos algo muy rígido, ¿sí? Bueno, después, para resolver un poquito más de la rigidez, creamos el Twistiflex, que ustedes hasta hoy tienen a venta también. Los Twistiflex son alambre de acero entrelazados, así. Twistiflex fue empezado en nuestra ortodoncia para tener un poquito más de elasticidad, pero la elasticidad no nos representa recuperación de forma. No teníamos recuperación de forma, pero las fuerzas eran un poquito más bajas do que los aceros y nosotros podríamos moldar con más facilidad, ¿sí? Tanto que el alambre de Twistiflex era un poquito más flojo. Pero nosotros no tenemos control ninguno de este tipo de alambre, ¿sí? Porque nosotros tenemos una dificultad de mantener en la forma que nosotros gostaríamos que ficase en el arco del paciente. Tanto que hoy nosotros solo utilizamos Twistiflex para contencionamiento. Yo tengo Twistiflex y yo solo estoy utilizando como retenedor inferior. Nada más. No utilizo para más nada. En la ortodoncia creo que no tiene una ventaja muy amplia ahora más. ¿Sí? Pero nosotros necesitábamos de algo que no teníamos, que eran las recuperaciones de forma. Cuando de inicio ¿todo bien? Sigue siendo profesional. Sí, sí. Ahora mira, de inicio nosotros utilizábamos ¿qué tipo de técnica? Nosotros utilizábamos brackets e duais. En brackets e duais nosotros tenemos torque 0 grados. No tenemos individualización dentaria predefinidas, ¿sí? Entonces las prescripciones de EDUAIS nos forzaban a hacer dobles, a hacer anclas.
Y con eso necesitábamos de acero. Con pasar los tiempos, Ricketts, después un poquito más, llegamos a arco recto. En arco recto, la filosofía de trabajo era mantener un tipo de alambre que disminuyendo las necesidades de hacer dobles, de hacer anclas. Y así nosotros tuvimos el alambre de Nichino. Los alambres de Nichino son alambres que presentan una recuperación de forma, ¿sí? Entonces, una memoria de forma. Tiene unas fuerzas mucho más leves y mucho más constantes do que los aceros. Es ideal para fases de inicio de tratamiento, ¿sí? Tiene su elasticidad o superelasticidad. Pueden ser redondos, cuadrados o rectangulares y presentan un problema que es la fricción mayor do que los aceros. Entonces, mientras estábamos utilizando un alambre que era más rígido, que no tenía capacidad de recuperación de forma, pasamos a utilizar ahora los Nichino que presentan recuperación de forma. Lo gran problema es que nosotros, por cuenta de su elasticidad, no conseguimos hacer dobles. ¿Todo bien? Entonces, las fuerzas son más leves, más constantes. ¿Por qué es ideal para la fase inicial de tratamiento? Cuando nosotros tenemos arqueamiento dentario, los dientes anteriores, por ejemplo, están apiñados. Si nosotros tuviéramos un alambre con recuperación de forma, vamos a hacer una tensión y esta tensión es regresar a su forma inicial y los dientes se alinean como se deben ser alineados. Por eso que esta parte es importante para la fase inicial del tratamiento. Pero lo gran problema de Nichino está relacionado a su fricción. Nichino tiene una fricción mayor. Y creo que ustedes ya escucharon mucho que los Nichino protruyen dientes. ¿Por qué Nichino protruye dientes? Porque son redondos y hay espacio entre el bracket que se desplaza hacia adelante. No tienen control de todo. Puede ser. Mira, Nichino son alambres que presentan fricción. Entonces, la fricción adentro de los brackets, voy a hacer una vista lateral de los brackets. Nichino adentro de los brackets va a ser una fricción. Y esta fricción va a ser una protrusión dentaria. Entonces, la protrusión dentaria puede estar relacionada con la fricción de lo material adentro de los slots de los brackets. Cuanto más fricción, mayor la probabilidad de desenvolvermos una protrusión dentaria. ¿Sí? El primer punto de por qué Nichino protruye dientes. Otro punto de por qué protruye dientes. Cuando nosotros empezamos a trabajar con arco recto, nosotros hablamos de sistema de fuerza abierto. O que é um sistema de força aberto? Nosotros tenemos, por ejemplo, un molar, un premolar un poquito más intruido, otro premolar y un canino. Todos ligados por un alambre. Porque la idea es este premolar tener una extrusión dentaria. Pero cuando extruimos este diente, ¿o qué ocurre con los demás? Reacciona. Se intruye, ¿sí? Por fuerzas, por cuenta de la recuperación de fuerza, este alambre va a recuperar su tensión para se mantener en su forma original, haciendo una extrusión dentaria, mientras los otros dientes van a servir de soporte para tener una intrusión. ¿Tienes modo de disminuir la intrusión de los demás? Tienes, con anclaje, pero después hablamos un poquito de eso. Pero ahora, tienes una extrusión dentaria. Esta fuerza, esta tensión que fue puesta para deformar el alambre, va a regresar. Y estas fuerzas se disipan para adelante y para atrás, o para distal y para mesial. Y de este modo tenemos una protrusión dentaria. ¿Sí? Entonces, los sistemas de fuerza sin control que nosotros tenemos en arco recto van a nos entregar un poquito más de protrusión dentaria. ¿Sí?
En Ricketts, nosotros utilizamos arco segmentado. ¿Por qué utilizamos arco segmentado? Para tener más control de las movimentaciones posteriores también. Entonces no ocurre eso porque Ricketts no es un sistema abierto de las fuerzas. ¿Tranquilo? Pero por eso usted decía que había que cementar hasta el 7 en arco recto. En arco recto, nosotros en algunos casos cimentamos hasta 7 para proyección de las fuerzas puestas, para disminuir un poquito más la proyección dentaria. Pero ni siempre es necesario cimentar los 7, ¿sí? En Ricketts habla que la estabilidad se da de acuerdo con el primer molar. Entonces no debemos nos preocupar tanto así con el segundo molar. En arco recto, por cuenta de su conformidad y las formas con que las fuerzas son puestas, nosotros tenemos que hacer las cimentaciones de los 7 también. ¿Alguna duda? Con el doctor Rodrigo hablamos era de movimiento de cuerpo y movimiento de torque. Sí. Y con esto hacíamos el movimiento de torque. Movimiento ¿O es de... algo diferente? Movimento um pouquinho diferente. O que é movimentação de torque? Acá eu falei para vocês que nós temos redondos, quadrados e rectangulares. Se cada conformidade de alambre vai servir para uma movimentação, um grupo de movimentações. Quando utilizamos redondo, alinhamento e nivelamento. Solo. Cambiamos torque com redondo? Não. ¿Por que não? Porque para nosotros cambiarmos inclinaciones de las raíces, nosotros cambiamos primero las coronas. Nosotros podemos dejar todas las coronas cerradas, ¿sí? Con ferrulizadas y hacer solo movimentaciones de raíz. Sí, esto es torque. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos esa movimentación? Adentro de los slots, nosotros podemos acrescentar un alambre. Nosotros siempre acrescentamos un alambre. Si for redondo como estaba acá, o alambre no tiene fuerza lo suficiente para comprender la parte superior, inferior y posterior de los slots. Así, lo redondo no va a trabar dentro del slot haciendo esta fuerza. ¿Sí? Ahora, torque. Cuando nosotros acrescentamos un cuadrado, el cuadrado está de esta forma. Hoy nosotros utilizamos brackets pré-definidos, con torques pré-definidos de acuerdo con su prescripción. Entonces vamos a supor que este diente tiene 11 grados de torque. O que esto quiere decir? Que después de evoluiremos los dientes, los alambres, nosotros vamos a entregarlo algo en torno de 11 grados de torque. ¿Sí? Entonces vamos a poner un cuadrado. O cuadrado tiene mismo tamaño de sus lados, ¿sí? Por ejemplo, 16 por 16. Vamos a poner, está recto acá. Para adentrar un slot pré-conformado, o sea, el slot que ya tienes un torque pré-definido, nosotros tenemos que torcer este alambre, ¿sí? Cuando adentramos no slot, o alambre vai querer regressar a sua forma de origem. Todos os materiais têm pouquinho de retorno de forma. Os aceros também vão apresentar, pero só pouquinho. Os nítidos têm uma recuperação de forma maior, ¿sí? Então vai querer regressar a sua forma original. O quadrado vai entrar no slot e vai travar nas paredes do slot do bracket, haciendo la fuerza. Entonces este slot va a entrar así, este cuadrado va a entrar de esta forma. Está de este modo, yo había torcido el alambre para adentrar en el slot. ¿Sí? Después que yo había hecho eso, el alambre va a querer estar en su forma original y así nosotros tenemos una movimentación de esta forma. ¿Sí? Para regresar a su estado original. La corona va a ser una movimentación horaria, o entonces vamos a trabar la corona y la raíz va a ser una movimentación horaria. ¿Todo bien? Estos son los cuadrados. Pero los cuadrados, por tener sus dimensiones muy parecidas de todos los lados, no van a comprender un torque bueno. Para nosotros trabajarmos torque con efectividad, trabajamos con los rectangulares. E os rectangulares
nosotros tenemos una dimensión un poquito mayor de un lado que de otro. ¿Te recuerdan que hablé eso? Entonces nosotros tenemos una movimentación de torque mucho más controlada. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, primero, ¿por qué níquel-proteínetes? Fricción. Segundo, por cuenta de la distribución de fuerzas. Y tiene un tercer punto. Níquel son alambres prefabricados. Nosotros tenemos en algunas empresas 3 tamaños, pequeño, medio y largo, como son en Morelli, o entonces upper y lower, como es en Ortometric y otra, Aditec también. ¿Y cuál es el gran problema? La arcada superior de Valentina, por ejemplo, ¿es la misma arcada superior de ella? No. Entonces nosotros podemos encontrar una arcada superior distinta de la otra arcada. Un mismo alambre va a protruir más los pacientes que tienen una arcada más apretada que los pacientes que tienen una arcada un poquito más amplia. ¿Sí? Entonces la padronización de tamaños no es buena para nosotros. ¿Tranquilo? Y así tenemos la protrusión dentaria por cuenta de níquel. Doctor, una pregunta. En Rickets, aunque uno esté usando un ITI en zona de premolares, pero la distribución de fuerza es de ahí, de premolares y caninos, no pasa todo el arco, sino que solo ese pedacito, ahí es donde se van a distribuir las fuerzas. Nosotros utilizamos níquel en Rickets para alinear y nivelar. Solo eso. ¿Sí? Entonces la distribución de fuerza es más una forma de alineamiento. Nosotros no tenemos control de la movimentación. Por eso que Rickets padroniza otros tipos de alambre, que nosotros vamos a hablar de hoy. Para un control mejor de las movimentaciones, tenemos otros tipos de alambre como el Deloy. ¿Sí? Bueno. Pero para comprendermos el níquel, debemos comprender la forma con que son hechos. Níquel son hechos de níquel y titanio. Estas dos formas combinadas van a presentarnos una fase austenita y una fase martensita. ¿Sí? ¿Te recuerdan de esos dos nombres? Porque los comportamientos de los alambres van a depender de la deformación y la temperatura también para algunos tipos de níquel. Los alambres funcionan o van a trabajar con dos fases más cristalinas. Entonces, austenita es una fase más rígida del material, más estable, y martensita se torna una fase más floja. Transiciones entre las fases es el segredo de níquel. Entonces, mira, mientras nosotros tenemos un apiamiento dentario y debemos alinear, nosotros vamos a poner un níquel. Solo que para nosotros pasar los níquel por todos los slots, nosotros debemos hacer deformaciones. Entonces, en un arco, por ejemplo, en la parte anterior, podemos encontrar un canino, un lateral malingualizado, otro más vestibularizado, otro malingualizado. Podemos tener una conformación de esta forma. Y nosotros tenemos brackets acá, no están tan alineados. Nosotros vamos a pasar alambre de esta forma, ¿sí? Alambre inicialmente va a estar así. Nosotros deformamos para llegar a los slots. Esta deformación que nosotros hacemos, estamos empregando una fase martensínica, ¿sí? O sea, o alambre se torna más flojo. Estamos haciendo un tensionamiento. Y el regreso de las fuerzas, porque tienes una memoria elástica, el alambre pasa a su fase más austenítica, ¿sí? Y esta fase es más rígida. Esta fase, esas translaciones de fases, es cuando nosotros tenemos las liberaciones de fuerza de los alambres. Algunos alambres de níquel pueden tener un poquito más de flexibilidad que otros y depender de los cambios de acuerdo con la temperatura. Entonces nosotros ese cambio de fases pueden ser por diferencias de temperatura o entonces por estrés mecánico como los tensionamientos que nosotros hacemos ahora. ¿Tranquilo hasta acá? Bueno,
sea, que después que uno lo deforma, él lo devuelve. ¿Perdón? Después que uno deforma el alambre, Sí. él vuelve otra vez, cuando ya se enfría, vuelve otra vez. Eso. ¿Sí? Entonces, en la práctica clínica, o que isso vai nos interferir? Mientras estamos haciendo la inserción del alambre, el alambre está en fase martencita. O sea, nosotros estamos haciendo el tensionamiento, el alambre se queda más flojo, más fácil de se adaptar. ¿Sí? Y después el alambre va a pasar para su fase austenita. Y así empieza su movimentación dentaria. Tranquilo, porque vamos a dificultar un poquito más ahora. No comprender esto van a nos traer una fuerza excesiva en los alambres, una falta de control en los cambios totalmente erróneos de los alambres. Entonces, vamos a poner en cabeza que cuanto más fuerza nosotros vamos a poner, ¿sí? Cuanto más tensionamiento, el alambre se queda más flojo, pero va a se regresar a su forma de origen con la misma fuerza, el mismo impacto. Entonces, si tenemos más apiñamiento, empezamos los casos con alambres más finos. No, y no se parte, por haberlo calentado mucho, el deformarlo. No se parte porque tienes una buena recuperación de forma y una buena resiliencia. ¿Sí? Si nosotros hacíamos la misma tensión en acero, primero que nosotros no tenemos una resiliencia muy amplia y podemos fracturarlo. Segundo que las fuerzas son mucho demasiadas, por eso no utilizamos acero. ¿Sí? Apiñamientos entonces nítido. Pero mucho cuidado que nítido protruye dientes. O sea, pacientes biprotrusos, si utilizarmos nítido, estamos protruyendo dientes. En gran mayoría de las veces, nosotros no tenemos o que hacer, va a protruir un poco para después regresar. En otras veces que no hay cómo hacer protrusión, eu diluyo con botas y anclas para nosotros tenemos más flexibilidad del alambre. En un paciente biprotruso que no tenga apiñamiento, va a producir más protrusión. Más protrusión. Nítido siempre produce protrusión. No es porque está dental. buscando campo en la alineación, es porque es su efecto. Eso, ¿sí? Campo de alineación, la distribución de fuerzas. ¿Hay cómo disminuir la protrusión dentaria? Sí, pero depende de la filosofía de trabajo, depende del momento de trabajo, y nosotros vamos hablando de eso a lo largo del curso, ¿sí? La idea hoy es presentar para ustedes que nítido protruye dientes, ¿sí? Y compreender los cambios de fase que nítido está, va a nos traer suceso en la práctica clínica. Dientes apiñados, nítido. Solo si estiver mucho protruido, que nosotros no podemos prejudicar mucho más al paciente. Pero te recuerda siempre que nítido protruye dientes. Pero doctor, si es rectangular, protruye menos. O rectangular, nítido siempre va a protruir dientes por cuenta de su fricción. Pero cuando llegamos a rectangular, nosotros ya estamos trabajando en una arcada que ya está toda protruida. ¿Pude protruir un poquito más? Pude, pero ni tanto cuanto las fases iniciales de los tratamientos. Pero en este punto, como la discrepancia de fuerza ya fue toda puesta, solo lo que nos importa es la fricción. ¿Todo bien? Bueno, entonces martencita, encajamos el alambre adentro del slot. Marten austenita va a generar las fuerzas de la ortodoncia. ¿Todo bien hasta acá? Bueno. Nítido, tienes como una característica físicas predominantemente martencítico, entonces nosotros vamos a hacer una fuerza, una tensión para poner el alambre dentro del slot. Tiene altísima flexibilidad y sin control térmico relevante, ¿sí? Liberación de fuerzas relativamente continuas, menor control de las fuerzas aplicadas, y no presenta un plató de fuerza, un control de fuerza bien definido hoy
con la comparación con otros alambres que tenemos en la práctica clínica. Las ventajas es que es mucho flexible, es de fácil inserción en casos severos, en un costo un poquito más bajo, pero con las desventajas, las fuerzas son un poquito menos previsibles, puede generar pico de fuerzas y menor control biomecánico. Vamos a colocarlo en alineamiento inicial más simples, ¿sí? Un alineamiento inicial. En casos con apiñamiento leve a moderado también podemos hacerlo. Pero nosotros tenemos diferencias en los alambres de Nichno. De inicio, el alambre de Nichno presentaba una fase mucho más austenítica, o sea, más rigidez do que los demás, en temperatura bucal. Y la transformación de las fases son por estrés. ¿Todo bien? Entonces era un alambre que ainda encontramos, por cierto modo, pero son alambres Nichno convencionales. Nosotros tenemos una fase austenítica, pegamos ello en la fase austenítica, o sea, en su forma original, cuando hacíamos el tensionamiento martincítico y después regreso de forma, simples así. Con las evoluciones que nosotros tuvimos, déjame ver, nosotros encontramos los superelásticos, que creo que ustedes ya compraron para utilizar en clínica, compraron con Marcia. Entonces, de inicio, nosotros teníamos el simples, Nichno simples. Después pasamos a utilizar los superelásticos. O que los superelásticos van a nos entregar? Un poquito más de fase martensítica, o sea, más flojo, más elástico. Así las fuerzas puestas presentan un plató de fuerza un poquito más constante. ¿Sí? Nosotros vamos a aplicar una fuerza de tensión y el regreso de estas fuerzas es más equilibrado do que no Nichno convencional. Hoy, la gran mayoría de Nichno que tienen las tendas dentarias son superelásticos. ¿Sí? Entonces, Morelli, Ortometri que trabajan con los superelásticos porque adentro de los Nichno presentan un control mejor de esas fuerzas, de esas diferencias de fase martensítica para austenítica. Y hay presentación. La misma protrusión dentaria por cuenta de los sistemas de fuerza de la fricción. Y hay presentación redonda, cuadrada y rectangular. Misma forma. Todos que estoy hablando para ustedes tienen la misma presentación, redondos, cuadrados y rectangulares. Porque es que en la lista, al menos en mi grupo, la lista que nos habían pegado. Solo tiempo. ¿Tiene alguna duda? ¿Tienes duda? Lo que pasa es que en el paquete nos entregaron flexi. Sí. Y hay otras que es termotenuado. Voy a negar. Y en el paquete que nos entregaron solo viene 16, los 16, que viene redondo. Ustedes tienen las tendas dentarias de diversos tamaños. 12, 14, 16, 18, 20, 16 por 16, 14 por 14, 17, 17, 17, 25. ¿Sí? Estos se cambian, claro, por la filosofía y el tamaño de slot que nosotros trabajamos, como yo había explicado para ustedes. ¿Sí? Si trabajamos con slot 18, tenemos alambres menores. 12, 14, 16, 16 por 16, 16 por 22. ¿Sí? Si trabajamos con slots 22, tenemos otros tipos de tamaños mayores para completar más los slots. ¿Tranquilo? Entonces, la misma conformidad. Ahora, nosotros teníamos Nichno convencionales y pasamos a superelásticos. Superelásticos, una fase un poquito más martensítica y así tenemos un poquito más de capacidad de tensionamiento y regreso de fuerzas un poquito más constantes. ¿Sí? Ahora, algunas personas crearon el termoativado. Los termoativados tienen una témpera en el alambre. Los termoativados son sensibles a las temperaturas, también son hechos de Nichno, pero son sensibles a las temperaturas. Y las transiciones de las fases martensítica para austenita, nosotros tenemos de acuerdo con la témpera bucal. Mientras nosotros estamos haciendo deformación para el cambio de fases, ahora nosotros pasamos no solo por la deformación, pero también para temperatura bucal. ¿Sí? Entonces, ¿quién acá vive al sur de Chile? Usted. Punta Arenas.
No tan al sur. No tan al sur. No. Pero ahora en Frío. invierno, ¿cuántos grados? 2, 4. 2, 4. Se ustedes pegar un alambre de este, a temperatura ambiente, o alambre vai se quedar mais flojo. Ao mesmo tempo de Colômbia, quantos grados está ahora em Colômbia? 38, 40. Eu sei que em Colômbia, por exemplo, tem cidades que são frias também, pero Bogotá agora deve estar 50 grados. Sí. Como a 20. Bueno, sí. Como 23, 22. Cuando pegamos el alambre en temperatura ambiente, nosotros tenemos un alambre más rígido do que si estuviésemos en ciudad de nuestro colega ahora, que el alambre va a se quedar más flojo. ¿Y por qué eso? Porque es un alambre que depende de la temperatura. La temperatura cuando está más abajo do que fue programada, el alambre se torna más flojo. La temperatura cuando está arriba de lo programado, el alambre está más rígido. No, pero depende de la temperatura corporal o de la temperatura realmente de los alimentos. La temperatura. Voy a llegar lá. ¿Sí? Entonces pegamos un alambre, tienes un apiñamiento muy amplio. Nosotros tenemos un poquito más de facilidad en temperaturas más bajas do que la corporal de nosotros colocarmos y deformarmos este alambre. O sea, es Y más así, fácil acomodarlo. frío. Más Eso. Pero cuando está dentro de más la... baja temperatura, o sea, cuando está frío es más fácil acomodarlo. Eso. Pero quando está dentro de la boca, atinge a temperatura bucal, se torna rígido. Ou seja, a transição da fase martensítica para a fase austenítica é de acordo com a temperatura. Então, quanto flojo, não tienes liberação de fuerzas. Quando se torna rígido, liberação de força mais controlada. ¿Sí? Usted está em Colômbia com 50 grados, quer trabalhar com termoativado, usted vai poner em uma água um pouquinho mais fria e helada, e depois, então, um aire, e vamos a ter facilidade de poner na boca do paciente. A ideia é que, quando adentro da boca, a temperatura da boca vai transformar a fase mastensítica em austenítica com mais facilidade. O sea, que a diferencia del otro que habló ahorita, que era el otro se calienta para tener más flexibilidad. No. Claro, Sí, flexible. sí. Lo que pasa es que el El líquido líquido es flexible. convencional para que tú de pronto puedas deformar un poquito, hay que Hay que calentar. calentar. O sea, esa es la diferencia, que este toca en menos temperatura. Pero para parece que con el claro caliente se da. Vamos, pero tienes uma diferença. Quando nós esquentamos o alambre de nítido, nós estamos perdendo suas propriedades de maneira definitiva. ¿Sí? Então, por exemplo, vamos a hacer um tratamento, necessitamos cinchar os nítidos. Para cinchar, nós vamos a pinçar com a pinça Mathieu e esquentar a punta do nítido. Com isso, a punta de nítido perde todas suas propriedades. ¿Sí? No tienes más elasticidad, no tienes más recuperación de forma de manera permanente. De este modo, es un preparo en la témpera del alambre para que nosotros tenemos una transición de fases, solo eso, no por cuenta de la pérdida permanente de sus propiedades. ¿Ok? Hubo una clase que nos dijeron que cuando el níquel se calienta pasa a ser prácticamente como un acero. Eso. Exacto. Exactamente. Nosotros pasamos a tener un acero, pero un acero con fricción. Exacto. ¿Sí? Entonces, no es bueno. Claro, un poquito de nítido, porque pinzamos con Mathieu la punta, para que el calor no pase para todos los demás de arco, solo para aquel punto que necesitamos hinchar. Solo eso. ¿Sí? Dos preguntas. Estos de níquel con temperatura, si llegara, no sé, llega a Colombia con una temperatura extraordinaria, ¿se pueden dañar? Sí, no pasa nada, va a servir como un superelástico. Las propiedades de superelasticidad es la misma. La misma. La diferencia es que para facilitar poner ambientes más apiñados, nosotros vamos a poner un aire, una agua helada, para tener una fase mucho más martensítica, para tener capacidad de poner en los slots. Solo eso. ¿Sí? Ahí no se deforma, ahí no pierde sus propiedades. Eso. El frío no pierde sus propiedades. Pinça Mathieu. Porque se cincha igual con la otra pico, igual.
No. Como Una que... pinza que es para deshinchar. Eso, la pinza para cinchar, ou qualquer pinça para cinchar. ¿La tienes? É como se fosse um porta-agulha, sim, para pôr sutura. Não sei como vocês falam isso. Lamate. La mati. Mate. No es esta, no es Sim? esta. Isso. Não, lamate. Ah, o sea, la mati normal, la que... Isso. Vamos a continuar. Vamos. Por favor. No, es que ayer Ta- nos tocó en práctica cinchar varios alambres porque torsionarlos un poquito y no sabíamos, entonces aprendimos lo de calentar Muito bem. el alambre. Qualquer dúvida em clínica, eu estarei com vocês e nós hacemos juntos. ¿Sí? Agora mira, a diferença entre os superelásticos e os termoativados é solo a transferência de fases. Solo isso. ¿Sí? Agora, se um é melhor do que outro, depende da forma com que eles gostam de trabalhar. Como eu sei que eu trabalho com outras formas também, com autoligáveis, eu trabalho com outros tipos de alambres, de outro tipo de brackets. Algumas vezes me gustam muito os termoativados, mas na eficácia clínica é a mesma. Nunca havia encontrado diferenças de um para outro, só a facilidade de pôr o alambre dentro do slot. En autoligado se trabaja más con termoactivado. Também, vamos a ligar lá, sim, com outro tipo. Usted dijo la diferencia entre el superelástico y el termoactivado era solamente cuál? Só a facilidade de pôr em los slots. Solamente. Solamente isso. Você sabe de outra diferença, Zé? Você gosta do termoativado? É que eu uso. Bom, eu como dentista. É. Você está perguntando Isso. como professor. Você como dentista. E essa merda nessa camisa ali? Oxe, Agora eu terminei. Agora hoje é jogo do Brasil, Zé. E daí? Mas e aí? Eu prefiro o bioslide. Assim, eu pessoal. Bioslide. O bioslide é muito mais efetivo. Porque ele te dá muito mais controle e você já entra com o slot confiando no braço. Sim. Quanto mais a experiência que eu tenho é assim, toda vez que você usa mais um fio mais copiando o braço, você não tem essa intercorrência de pôr 0,12, 0,16. Para isso aí é embromação, né? O Mas, 0,12, 16, 18 é mais para não é efetivo, tanto que a bioprogressiva, assim, ela já parte de você já fazer seccionais com bote e tudo com 16 por 16. Mas você vê alguma... Bote 18, lógico. Mas e agora como professor, você vê alguma diferença entre os termos e os Então, superelásticos? é um aprendizado para eles têm que ser de uma forma mais branda, né? Porque às vezes você põe alguma coisa e escapa das mãos. Então, para o aprendizado é bacana, mas para a clínica, Totalmente. eu pelo menos... Y el bioslide, ¿qué presentación viene? ¿Cuadrado o rectangular? O slide é quadrado ou retangular, vai depender do que você precisa ser. Vamos ligar lá. Gris. Sigue siendo nítido. O grande problema do slide, ele é negro. Ele é negro, então tem pacientes que... Mas ele é super eficaz. Bioslide, vamos a llegar lá. Entonces, ¿ustedes comprendieron la diferencia entre los nítido? ¿Sí? Nítido convencionales, superelásticos, termoativados. Convencionales, quase nunca nosotros estamos utilizando só los superelásticos y los termoativados. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos también las opciones estéticas, que las personas aman trabajar con los estéticos, pero que yo creo que este es una grandísima basura, pero vamos lá. Tienes los estéticos hechos con teflón, ¿sí? O que es estéticos hechos con teflón? Son nítidos que son envolvidos por un teflón, ¿sí? Para dejarlos más blancos. Pero o grande problema, teflón vai aumentar muito a fricção
en un alambre que ya está con fricción, que es lo nítido, ¿sí? Y el segundo problema, acá, en un día ya está todo molestado, está todo desgastado. Pelado, rayado. Se cae, ¿Sí? se aploma. ¿Cómo que se llama? Pelado, rayado. Eso, Sin... ¿sí? Entonces nosotros no tenemos estética alguna, después de 2 días está todo feo. Y con altísima fricción. Son muy baratos, pero no les recomiendo nunca utilizar eso. Profesor, yo tengo un caso de aparato con estético, necesito poner un alambre más estético. Tienes los Rhodium. Los Rhodium son níquel titanio, que son acrescidos de un material noble llamado Rhodium. Nosotros aumentamos un poquito más la fricción, pero ellos van a nos entregar un poquito más de estética, ¿sí? Pero el Rhodium es color plata, ¿no? Un poquito más plata, como ese. Este acá aproximado es un bracket estético con Rhodium, ¿sí? Entonces es más plata, menos metalizado, conferindo un poquito más de calidad, ¿sí? De calidad, de estética, perdón. ¿Todo bien? Pero todo lo que nosotros acrescentamos, aumentamos un poquito más la fricción. Si la opción for un trabajo estético, los Rhodium son muy mejores do que los Teflon, ¿sí? Pero mira, la diferencia es tan pequeña que no sé si compensa el costo de comprar un Rhodium, pero es una posibilidad. Bueno, entonces nítido protruyentes, sí. Como la forma de arco, fricción Y las fuerzas. y las fuerzas, eso. Elasticidad y control de torque. Cuanto más elasticidad tenemos, más dificultad en control de torque también tenemos. Por eso que nítido no es bueno para control de torque, ¿sí? ¿Podemos trabajar con torque con nítido? Podemos, pero no es tan bueno como otros alambres que tenemos hoy en día. Relación entre elasticidad y posibilidad de dobles. Cuanto más elástico, menos posibilidad de dobles nosotros tenemos. Entonces, nítido, nosotros no conseguimos hacer dobles, ¿sí? Y cuanto a los estéticos, van a aumentar un poquito más la fricción. Bueno, así entonces nosotros teníamos un material que era mucho elástico, pero sin capacidad de individualización. Y acrescentamos la témpera con una forma de control de este alambre. Ahora nosotros acrescentamos un poquito más de una propiedad de un material que es el cobre. Cobre con níquel titanio, Cooper Nightie, ¿sí? Los cobres fueron adicionados para nos confeccionar menos fuerzas posibles. Entonces la idea de autoligable, por ejemplo, es un material que tiene baja fricción y con menor fuerzas programadas en las raíces de los dientes, ¿sí? Para eso, nosotros necesitamos de un material que nos entregase una fuerza muy menor. Y así creamos nítido con cobre. ¿Todo bien? Entonces, la evolución de superelásticos termoactivados también nosotros controlamos por una témpera, con la temperatura, así como los termoactivados, pero la diferencia es lo acréscimo de cobre. Lo acréscimo de cobre va a nos conferir una fuerza más padronizada a toda la elástica, ¿sí? Con fuerzas más leves y fuerzas más constantes do que todos los demás. Son sensibles a variaciones de temperaturas y mucho eficaces en fases iniciales de los tratamientos. Esas propiedades, principal propiedad, tiene superelasticidad, una memoria de forma muy buena, un mejor control térmico y un plató de fuerza más estable. Las temperaturas nosotros podemos encontrar de 27 grados, de 35 grados, que es lo más común de encontrarnos, y 40 grados. O que isso quer dizer? Abaixo de 35 grados, mais flojo. Arriba de 35, mais rígido. ¿Sí? Entonces, la transferencia de fase martensítica para austenítica depende de la temperatura que nosotros empregamos.
los 27 grados es muy difícil de nosotros trabajarnos porque casi siempre va a se quedar un poquito más rígido. Debemos bajar de 27 grados para tornarlo más flojo. ¿Sí? En 40 grados es un poquito difícil de trabajar porque siempre va a estar un poquito más flojo. Entonces lo mejor es trabajar con 35 grados, una padronización clínica. ¿Tranquilo? Y estos fueron lo gran diferencial. Es una liberación de fuerza más constante, una fuerza más baja, cuando comparado con nítido. Entonces, mira, de inicio teníamos oro, costoso. Después, acero. Acero muy rígido, fuerzas muy amplias. ¿Sí? Necesitamos de una recuperación de forma, por eso criamos nítido. Pero los nítidos no hay capacidad de individualizaciones. Entonces necesitávamos de material que aplicásemos cada vez menos fuerzas, como hoy nosotros sabemos que cada vez menos fuerzas aplicadas, más movimentaciones fisiológicas nosotros vamos a tener. ¿Sí? Entonces menos fuerzas, pero nosotros no podríamos individualizar los alambres. Entonces menor riesgo de reabsorciones radiculares, una mejor respuesta periodontal. Un control térmico que va a nos permitir una activación más previsible en temperatura bucal y con menos sorpresas biomecánicas. ¿Sí? Un mayor confort al paciente, con menor dolor inicial, con un paciente un poquito más confortable utilizando ese tipo de alambre. Esos son alambres que nosotros costumamos utilizar en los autoligables. Entonces, mira, esta chiquita que yo estaba atendiendo había llegado así para nosotros. Y yo había trabajado con autoligable. Porque en caso de esta chiquita, me era posible hacer una protrusión dentaria. La chiquita necesitaba mucho de la protrusión dentaria superior e inferior. Entonces, yo había puesto un autoligable con Cooper-Naittai para tener menos fuerzas posibles, con mayor control de fuerzas a lo largo de las citas. ¿Sí? De este modo, de esta maloclusión para esta maloclusión había se pasado solo 8 meses. Porque en los chiquitos tenemos una respuesta periodontal mucho más ligera que los adultos. ¿Sí? Entonces todo era permisivo. La paciente presentaba una buena higienización, necesidad de biprotrusión. Entonces había aplicado un aparato autoligable para biprotruir los superiores e inferiores con alambre de cobre con nicotitanio. ¿Sí? Había llegado de esta forma a cerca de 14 meses y ahora yo estoy solo poniendo los caninos en posicionamiento para cerrar el tratamiento. Ese tratamiento ahora está por volta de 20 meses, ya está todo muy bien intercuspidado. ¿Sí? Mira, no estoy hablando que autoligables son más ligeros que aparatos convencionales. Nada de eso. Estoy solo hablando que las transmisiones de fuerzas en los chiquitos habían me permitido una biprotrusión y una facilitación del tratamiento. Si yo tuviese que hacer distalizaciones, creo que la expansión no sería tan bienvenida así y debería trabajar de otra forma. ¿Todo bien? Bueno, necesitábamos hacer dobles. Y para hacer dobles no podemos ter un aparato, un alambre que fuese tan elástico así. Y creamos el TMA, que presenta titanio, molibdenio, zirconio y estaño en su composición. ¿Sí? Tiene una rigidez intermediaria, o sea, no es tan rígido cuanto acero, pero también no es tan elástico cuanto nítido. Así nos permite una formabilidad, permite hacer dobles, hacer soldajes, tienes una buena elasticidad y una buena rigidez. Algo en medio de acero para nicotitanio, por ejemplo, ¿sí? Entonces libera fuerzas leves, pero la gran ventaja es la capacidad de hacer dobles, ¿sí? Pero hay un problema. TMA tienes una fricción muy amplia, ¿sí? Y por tener fricciones muy amplias, nosotros tenemos una dificultad de hacer movimiento de deslice, por ejemplo. En TMA nosotros podemos hacer arco de Ricketts, podemos. Yo ya había hecho con arco de Ricketts. Pero en arco de Ricketts, para hacer intrusión y extrusión puede ser.
pero para hacer movimentaciones de cuerpo hay una dificultad. Y el gran problema de TMA es la facilidad de se romper, de se fracturar. Entonces tenemos un material que puede hacer dobles, pero que tiene facilidad de fractura y también nosotros tenemos altísima fricción, o que no era bueno para nosotros, ¿sí? Entonces necesitamos crear un material con baja fricción que no sea tan rígido quanto acero, que tiene una capacidad elástica como el niteno. Y criamos TMA, pero el gran problema es su fricción, ¿sí? Con TMA, costumbro utilizarlo para, un poquito más costoso que acero, pero yo costumo utilizarlo para microtornillos, para hacer mecánicas con anclas si fue necesario, pero no para hacer deslices, por cuenta de su fricción. ¿Todo bien? De este modo, necesitamos entonces, inicio, rigidez, después elasticidad, después un medio termo, y por eso TMA, pero TMA presenta fricción. Y así pasamos a estudiar alambres que fossem un poquito más avanzados. Y así criamos Eudiloi, Gameto y BioSlide. ¿Todo bien? Doctor, la fricción lo que hace es dificulta el movimiento. La fricción dificulta el movimiento de deslice, de translación, y también nosotros tenemos una posibilidad de protrusión dentaria muy mayor. ¿Sí? ¿Dónde se puede volver a la otra diapositiva? ¿Perdón? Donde mencionan los avanzados. Eudiloi, Gameto y BioSlide. Perdón, volviendo un poco a los NITI, como en la práctica yo veo que muchos dentistas usan más el NITI convencional. ¿Es solo por un tema de costos o los thermal o los copper tienen alguna desventaja además del costo? Los costos de termo comparados con superelásticos son muy pequeños la diferencia. La ventaja hoy para las personas, los clínicos mismo, es la facilidad de poner en los slots. A algunos les gusta eso, a mí me gusta mucho, ¿sí? Para otros no hay diferencia alguna. Pero la liberación de fuerzas es una liberación un poquito más constante en la teoría, en los termativados, do que en los nítidos superelásticos, ¿sí? Pero en clínica no hay diferencias muy significativas entre ellos. Me gusta más hablar para ustedes que la diferencia está en la facilidad de poner en el slot en la recuperación de forma del alambre. Entonces me gusta, ¿sí? Mas eso es una opinión personal, ¿sí? Entonces yo compro más termotivado do que superelásticos solo por eso. Hay diferencias clínicas muy pocas. Los costos, diferencias muy pocos. ¿Sí? Ahora, si nosotros trabajamos con cobre, con níquel titanio, ahí sí hay una diferencia, por cuenta do acréscimo do cobre, e não por cuenta do termotivado. ¿Ya? Bueno. Eu acho que ele fez uma pergunta, o Dr. Caio, ele fez uma pergunta sobre autoligável. Você chegou a responder? Eu estava... Qual pergunta? Do uso dos arames no autoligável. Ah, sim. Os alambres em autoligável, nós utilizamos os alambres com cobre, ¿sí? Então, como eu já havia mostrado para vocês em um caso clínico acá, eu costumo utilizar com cobre porque com autoligáveis a força puesta é menor. E a força puesta com cobre costuma ser menor do que os outros nítidos, ¿sí? Agora, los autoligables tienen una filosofía de trabajo. No adianta nosotros pegarnos brackets autoligables, cimentar en nuestros pacientes y trabajar como si fuesen brackets convencionales. Autoligables tienen otra filosofía de trabajo adentro del arco recto, o entonces adentro de todo tipo de arco, que nosotros debemos utilizar arcos expandidos. Entonces nosotros tenemos arcos pequeño, medio y largo. Y una otra categoría que son los alambres ALX o extra largos. Porque la idea de autoligables está en la expansión. Los autoligables expanden muy bien, pero también protruyen muy bien y también estalizan muy bien. Porque utilizamos alambres mayores do que los alambres convencionales.
¿sí? Entonces, si queremos trabajar con autoligables, debemos cambiar el modo como enxergamos los tratamientos de nuestro paciente. Nosotros no podemos trabajar con autoligables utilizando nítidos convencionales, ¿sí? Porque no hay, la fuerza puesta en los brackets va a ser tan grande cuanto nosotros estamos utilizando con los convencionales. La capacidad de expansión va a estar restrita a los nítidos superelásticos y no la forma expandida con los cobre con níquel titanio. Doctor, el de cobre no es lo mismo que nítido termoactivado. No, nosotros tenemos acréscimo de cobre en un alambre nítido termoactivado. ¿Sí? Entonces el cobre va a nos entregar una fuerza más constante, una fuerza más baja, ¿sí? Ao longo de la cita. Esta es la diferencia para los nítidos convencionales y termoactivados. ¿Y cobre por qué? Por causa do Chile. ¿Y esos de cobre, el Copper Nitide, solamente lo usa con autoligado? Con autoligado. Por- Autoligado. ¿Podemos utilizar con convencionales? Sí, pero nosotros vamos a aplicar una fuerza muy menor y los convencionales tienen un gran problema de las ligaduras elásticas que van a aumentar la fricción. Entonces, si quieres utilizar cobre con níquel titanio en convencionales, ligaduras metálicas para disminuir la fricción. ¿Sí? De todo ese desarrollo que se fue haciendo del NITI, desde el inicio hasta el final, va disminuyendo la fuerza, la entrega de fuerza. Eso. Va aumentando también el costo para uno comprarlo. Va aumentando el costo. ¿Sí? Fuerzas más leves y más constantes. Aumento del costo. El más costoso es el de cobre. Más costoso, mucho más costoso. Mientras, por ejemplo, un nítido convencional, nosotros estamos comprando a 11 reales que viene 10, o sea, un real por alambre. El nítido con cobre, nosotros compramos por 50 reales con 5 alambres. 10 reales por alambre. ¿Sí? O entonces 7 reales por alambre, algo así. En Colombia se roban los alambres que van para el cobre. Por el cobre. Ah, sí. Pues, en Colombia ustedes están haciendo muchas cosas. Nos va a tocar empezar a coger los alambres por el cobre. La luz. Bueno, y así nosotros creamos entonces Eudiloi. Eudiloi fue muy utilizado, nosotros utilizamos mucho para arco utilitario, por ejemplo. ¿Por qué? Eudiloi apresenta una capacidad elástica, apresenta una rigidez buena, apresenta bajísima fricción, la posibilidad de hacer dobles. Entonces, por eso nosotros utilizamos Eudiloi, porque es muy versátil para nosotros. Eudiloi fue confeccionado por Rocky Mountain. En Rocky Mountain nosotros tenemos diferencias adentro del mismo Eudiloi. Entonces, algunos Eudiloi son más rígidos, otros son más elásticos. Y Eudiloi, por ejemplo, de la tapa azulada, apresenta un medio termo entre ellos. ¿Sí? Y nosotros trabajamos acá en Brasil con Morealoi, con da Orthometric, tapa negra, ¿sí? Tapa morada. Estos apresentan una rigidez y una elasticidad, unas propiedades físicas muy parecidas con la tapa azulada de Eudiloi. Es lo que nosotros más utilizamos hoy, son los dos tipos de Morelli y de Orthometric. ¿Sí? Pero lo que es importante para nosotros es que tenemos diferencias de acuerdo con la temperatura, la témpera que fue creado y con las moléculas que están confeccionadas este alambre, nosotros podemos encontrar alambres más rígidos o alambres más elásticos. ¿Sí? Y con alambres de Eudiloi que nosotros utilizamos acá, estamos en medio termo, o sea, la capacidad de hacer dobles, pero también tiene una recuperación elástica buena. ¿Todo bien? Entonces, por eso que utilizamos Eudiloi. Tienes una fuerza mucho más leve, una fuerza mucho más controlada. No hay una posibilidad de protrusión, solo si nosotros queremos. O sea, la capacidad de individualización depende de nosotros y no tanto de lo alambre. ¿Todo bien? Doctor, una pregunta. ¿Esos colores van en orden? Ah. Amarillo, azul, verde. Como la lima, ¿no? Este es, no, sí, es más rígido
para más elástico. Más rígido. ¿Sí? Pero hoy en día nosotros no encontramos, mismo en Rocky Mountain, nosotros tenemos más ventas de los azulados, que es lo que nosotros más utilizamos, porque estamos a medio de camino entre rigidez y elasticidad, y los dentistas están comprando mucho más los azulados de Rocky Mountain. ¿Sí? Y esos azulados de Rocky Mountain se trasladan a los azulados que venden también Morealoy, e é muito parecido o Morealoy do Orthometric com o azulado de Rocky Mountain. São utilizados como referências, ¿sí? Claro, cada um tem sua particularidade, ¿sí? Então, dentro de suas particularidades, são muito parecidos com o azul de Rocky Mountain. Y la que es negra, se mira más a cuadro. La tapa negra es el Morealoy. Doutor, Por favor. Doutores, eu participei aí creio que há 20 anos atrás, eu participei do que Morelli desenvolveu o Morealoy, tá bem? Então é assim, hoje em dia, Morealoy é o mesmo alambre de Rocky Mountain tapa roja, entendido? O que está passando é que hoje em dia a Morelli, o que ela faz? Ela trefila o alambre. Sabe o que é trefilar? Assim, o alambre é 16 por 16, mesmo, ok? Rocky Mountain é 16.1 por 16.1. O que passa com isso? Ele se queda dentro do slot 18, estamos falando de slot 18 porque a técnica foi desenvolvida para 18, ok? Então esse alambre Rocky Mountain ele é 16.1 por 16.1. Morealoy ele é 16.1 por 16.3. Então ele queda um pouquinho mais. Isso flor. Então o que passa? O alambre é o mesmo, ok? O que passa é que existe um tratamento em Jacar. Jacar é um país africano, é um país muito pequeno, que se queda em África e que tem todas essas terras raras. E esse alambre tem um tal de berílio, que nos nossos países, sul-americanos principalmente, não é cancerígeno. Entendido? Então, o Morealoy é o que tem o mesmo alambre, mas sem berílio. Então, quando vocês pegarem um alambre com o outro, vocês vão mirar igualito. Mas o Eugiloy, ele tem mais flexibilidade. E o Morealoy, ele é um pouquinho mais rígido. Só. Nos estudos que foram feitos para abrir mordida, o trabalho que eu participei foi abrir mordida. Porque a técnica de bioprogressiva, especificamente, assim, ela foi desenvolvida para classe 2-2, sim ou sim. Entendido? Mordida cerrada, vocês na vida dos teles sempre vão usar isso, porque é o que resolve. A não ser que vocês vão pôr mini tornilhos nos seus pacientes transfixados. E vocês podem ter problemas. Ok. Então, o que passou? Foi desenvolvido em cadáver. Isso daí não eram os cadáveres frozen de hoje em dia, eram cadáveres mesmo. E éramos hechos com tensiômetro para mirar como era a força. E esses cadáveres eram sacados tomografia. Vocês não imaginem a loucura que era isso. Então, mas tudo isso Morelli que é, tá bem? Vocês foram na Morelli, sim ou não? Sim. Aquele senhor lá que participou, como é que chama? Horaci e José Humberto, que me levou para participar disso. Resumindo tudo isso, Eugiloy gera em torno de pressão por milímetro quadrado em torno de 40 gramas. 40, 42, tudo isso, e é empírico, vocês têm que entender isso. E Morealoy
é em torno de 50 a 60, devido ao berílio. Então, 10%, isso praticamente não temos problemas. Tudo isso foi hecho por quê? Porque quando usávamos acero para ser isso, nós gerávamos 250 gramas por elementos dentários. Então você corre o risco de reabsorver. Quando ponemos muita pressão, você provoca reabsorções ósseas e depois dentárias. Então você destrói o paciente e vivemos disso. Então é melhor usar, quando vocês forem utilizar para abrir uma mordida, para ser expansão, é muito melhor vocês podem usar o Morialloy, que ele é bem-vindo. E usar com slot 22, 16 por 22. ¿Y por qué si la técnica fue desarrollada para slot 18? Porque quanto menor o slot, menor pressão por milímetro quadrado. Y menor control de torque también, sí. O sea, reduce todavía Então, más. é assim, ó, já que você fez uma pergunta, o ideal para ortodôncia, para a ortodôncia, é você começar com slot 25, bem antes, com alambre mais suave, para ser nivelamento. E terminar com slot 13 ou 12, porque ele vai copiar, quanto menor o alambre, então é menor alambre para iniciar e menor alambre para terminar. Porque tem ligamentos periodontais. Ok? Mas as empresas têm duas opções. Por quê? Porque os aparatos para ser, as máquinas para ser 22 ou 18, elas têm que ter mais qualidade. Vocês foram na Morelli e vocês perceberam que a Morelli só tem um local que hace tudo de uma, que são os brackets estéticos. Os brackets metálicos é artesanal. Sim. Tudo artesanal. Agora que eles estão fazendo injeção, tudo, mas a base, a 1 está mal. Então os melhores brackets da Rocky Mountain, da Morelli, são os Slim, os menores. Não importa a técnica, o Slim, porque ele é menor e a base é mais efetiva. E para o paciente também é mais confortável. No, disculpe, repite más el menor slot, menor presión por milímetro. Exato. E agora nós temos a Aditec, por exemplo. A Aditec, as máquinas, ele nem tem como visitar a fábrica, porque entra uma barra e sai os brackets. Você não mira nada, porque a máquina que hace tudo. Então, o slot não importa se é 18, 20, 30, a máquina que hace. Mas para a venda, as fábricas precisam ser vendas. As fábricas a cada momento. Por isso que tem nitinol com cobre, nitinol com termo ativado, nitinol com blá blá blá. Puta, é tudo igual. Na verdade, a diferença é muito pequena. Para mais ou para menos. Doctor, lo que no entendí, entonces siempre se empieza con menos fuerza y se termina con menos fuerza. Exato. Eu aprendi a terminar meus casos clínicos com os alambres mais grossos possíveis. E mantinha lá 8 meses, 9 meses, aqueles dentes todos engessados. Mas hoje em dia nós somos sabedores que os ligamentos periodontais precisam se adaptar. Então hoje em dia nós temos que terminar mais. Alinhadores. O que é seu alinhador? Tira, põe, termina como? Tira o mais suave possível. Então, aquelas ideias que tínhamos aí anos atrás, que infelizmente a continua nesses TikTok da vida, continuam falando de alambres mais robustos. Se você não iniciou o caso clínico com ângulos e torques adequados, não entre uma pegada falando convencional, não entre uma pegada de bracket adequada para sua raiz se quedar no lugar, sacar a radiografia antes de sacar, mirar se as raízes estão todas, você vai ter problema. Você, eu, doutor, não importa. Porque se não tiver paralelos de acordo com o que a natureza precisa, vai ter problema. Então, não tem milagre.
Mas então, terminar com alambres mais suaves. Eu tive, agora eu estou falando como ortodontista, eu tive uma fase que eu terminava somente com alambres extremamente grossos. Depois, e isso já com Ricketts, hein? Ricketts que falava que tinha que terminar com alambres grossos. Aí passaram-se anos, aí Dr. Bent, outros que eram vários cientistas, eles que fazem isso para nós outros clínicos resolver isso. Aí pensamos a terminar casos clínicos com hilo redondo. Os meus melhores casos são os casos que eu terminei com hilos redondos. O grande problema é que o paciente não aguenta mais o aparato. E se você se quedar com o alambre redondo, você vai mais 5, às vezes 1 ano, para se adaptar. E aí eu percebi que quando eu ponia esses arcos redondos, o uso de retenedores era quase zero, porque era uma adaptação. Hoje em dia, eu creio que é terminar bem com o ângulo, com distâncias intercaninas bem ajustadas, acople e terminar com alinhadores. Ou retenedores removíveis. Porque as placas acrílicas, doutores, as placas de retenedores, o que ela passa? Ela vai desgastando. E o paciente às vezes não usa. Quando ele não usa, entra apretado. Com os acetatos, ele vai se adaptando. E para o paciente ele consegue usar mais favorável, porque não é estético. E ele consegue falar naturalmente. Posso estar enganado isso. Eu já cheguei a comprar fio 21 por 25. Jesus. Nunca usei. Nunca tive coragem. Não, tá louco. Me ensinaram que eu deveria fazer isso. Eu absorvia tudo. Você tirava. Eu sempre tive centro de radiologia, eu mesmo. Os meus pacientes, eu que sacava a radiografia, tudo. Então, às vezes eu tinha algum receio, porque não existia cadeneta, tá vendo? Cadeneta em 97, 98, 99, não servia disso. Não tinha cadeneta. Tudo que haríamos era tudo com ligadura, vocês não imaginem como era. E aí eu comecei a pôr cadeneta e aquilo me deixava assim. E aí eu sacava a radiografia. Quando eu sacava a radiografia, eu mirava aquele espaço pericimentário assim enorme. Eu falava, puta, eu vou danhar tudo. Mas aí tinha que dar o time, dar o tempo. E é coisa que às vezes vocês não têm essa paciência. Vocês querem encerrar com cadeneta e ao tiro já sacar. Puta, vai envolver, não tem como. Então é só uma colocação aí. Muito bom. Bueno, entonces, Eudiloi